Hola Francisca, Hola. nuevamente, ¿cierto? Estamos en Su programa Nada es imposible imposible para para Dios. Dios. Exacto, estamos ya contentos y felices porque nuevamente es otra semana Sí. más que lo estamos acompañando, ¿cierto? Mm. Y con un programa que de verdad para nosotros es una alegría poder hacerlo, ¿ya? Sí. Sabemos que las personas igual nos han ido haciendo algunos comentarios, qué sé yo, y nos han ayudado también con también generar esta comunidad, como dices tú siempre, y que también nos vaya ayudando también a evangelizar. Por eso también les pedimos a la gente que nos ayude con su like, ¿cierto? Y que también nos permita ir evangelizando de mayor manera, asociado también con oraciones que podemos ir haciendo y también con acciones también de temas que es importante también estar hablando. Hemos hablado ya, esta va a ser la tercera Sí. vez que nos vamos a juntar para hablar sobre los exorcismos, sobre el demonio y sobre varias cosas más. Sí, es un tema que da para muchas preguntas, muchas dudas. Yo sé que ustedes cuando nos estén viendo también van a surgir varias incógnitas. Entonces la idea es poder resolverlas acompañado también en la fe, que eso es lo importante. Exactamente. Y por lo mismo vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que nos acompañe el día de hoy y que sobre todo también nos defienda del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sangre preciosa del Señor Jesús, lávanos, purifícanos, líbranos de todo pecado y danos vuestra santa bendición. Amén. Muy bien. Entonces, teníamos un tema, ¿cierto? Que estábamos hablando sobre los exorcismos y habíamos hablado ya las semanas anteriores sobre varias cosas, ¿cierto? Sí. Hablamos de quién podía hacer exorcismo, ¿cierto? Cuáles eran los ¿Quién está síntomas de las facultado? personas, ¿cierto? No hablamos explícitamente cómo era el rito, Sí. ¿ya? Porque no nos quisimos basar en eso, pero sí nos basamos en todo lo que explícitamente funcionaba en torno a un exorcismo. Claro. Pero vamos hoy día a ver cómo actúa el demonio, ¿ya? Cómo actúa de una forma directa con las personas. Insisto, podemos estar hablando muchas veces sobre esto porque hay mucho tema. Tenemos que hacer otro tema más de la brujería, ¿cierto? Sí. De que hay varias Sí. cosas que también hay que ir hablando de cómo protegerse de estos ataques del diablo a través de la brujería. Sí. Pero queremos hoy día hablarles explícitamente de cómo actúa el demonio. La semana pasada nombramos de que tenía una acción, ¿cierto? Ordinaria y una acción extraordinaria. ¿Te acuerdas de la acción ordinaria? ¿Te acuerdas más o menos qué era, no? Que era asociado con la tentación, ¿cierto? Las tentaciones que tenemos normalmente. Hay tentaciones que tenemos que normalmente... Que son conscientes e inconscientes. Que existen, ¿cierto? Y que esas tentaciones de alguna u otra forma nos genera esta acción ordinaria del demonio. Pero existe una acción extraordinaria. Y esa acción extraordinaria es la que nos vamos a entrar en este programa. Esas cosas que pasan que de alguna u otra forma no las podemos explicar. Esas cosas que suceden que de alguna u otra forma no podemos explicar. Y es importante también dejarle claro a la gente que no todas las cosas son posesiones. ¿Ya? Existen diferentes formas de estructurar esta acción extraordinaria. ¿Estamos? Sí. La primera de las cosas que vamos a hablar se llaman las perturbaciones externas. Yo no sé si en Estas algún son momento... acciones extraordinarias, ¿verdad? Son acciones extraordinarias y que se llaman perturbaciones externas. ¿Ya? Yo no sé si un poquito tú sabes lo que le pasaba al Padre Pío. El Padre Pío, ¿ya? Tuvo batallas directamente contra el demonio. Donde lo atacó explícitamente, directamente. lógico, en su celda tenía muchas veces estas batallas donde el demonio literalmente lo atacaba. Incluso en alguno de los momentos viene después de dejarlo casi medio muerto, el Padre Pío toma al ángel de la guardia y lo estaba dándole una nalgada por no haberlo ayudado en ese momento. ¿Ya? Lo digo de esta forma porque las perturbaciones externas son agresiones físicas que hace el demonio, como cuáles, por ejemplo, cortes, mordeduras, ya quemaduras, moretones, laceraciones. O sea, que van directamente relacionadas con las agresiones físicas. Agresiones físicas. Ya a mí me ha tocado ver, bajo la providencia del Señor, personas que en la parte, por ejemplo, de la espalda, tienen quemaduras, pero desde adentro, como que fuera un cigarro que venía desde adentro hacia afuera. Me ha mostrado eso.
¿ya? Es algo impresionante, ¿ya? Porque tú dices, pero es imposible que esta persona solo se lo hubiera hecho, y se ve como que es de adentro hacia afuera. No es como que hubiera un cigarro o algo que hubiera puesto desde adentro, sino que se nota como que fue saliendo y tiene un círculo perfecto. Sí. Hay otras personas que les ha sucedido que le dan ciertos moretones que tienen forma, por ejemplo, de mordida. ¿Ya? De mordida en los lugares donde aparecen mordidas en ciertas partes del cuerpo, lugares que son normalmente extremos, y que dice, pero ¿cómo si yo nunca me he pasado, nunca me ha mordido nada, qué sé yo? Entonces, esas cosas, esas perturbaciones, que son perturbaciones externas, la han tenido muchos santos. Por ejemplo, San Juan Bosco también la tuvo, ¿ya? Entonces hay que entender de que eso uno podría vivir también esta acción extraordinaria asociada con una perturbación externa, que aunque tú no creas es muy común en los santos, ¿ya? Sí. Porque el diablo quiere ¿qué cosa hacer? Causarles miedo, y como les quiere causar miedo, lo que hace es tratar de mostrarle, entre comillas, que tiene fuerza. Entonces, como claro, le muestra y los fuerza, santos son un ejemplo para nosotros. Justo, entonces les quiere causar miedo, pero en realidad no les logra causar miedo porque literalmente el santo está buscando sobre todo esa vida en santidad. Sí. Entonces, lo que pasa lo acepta con mucha humildad, ¿ya? Existe otra cosa que se llaman las vejaciones. No sé si lo has escuchado tú. Vejaciones, ¿ya? O sea, la palabra sí, pero inclinado a la acción extraordinaria de cómo actúa el diablo, no. No sabes. Las vejaciones son perturbaciones que están medidas ya, o que generan en individuos donde hay, por ejemplo, ciertas enfermedades ya, que, no sé, puede haber una persona que tiene una enfermedad donde resiste un tratamiento. ¿Ya? Enfermedades que son desconocidas, que tú dices, pero que en realidad nadie en el planeta la tiene. O que son incomprensibles, no sé, y a mí me ha tocado venir y dialogar con gente, mira, es que tengo, no sé, fiebre 3 meses, 4 meses. No es posible que tenga fiebre todos los días 4 meses, no puede ser, no tiene una lógica, ¿ya? Sí. Entonces esas se llaman vejaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay también otra parte de esto que frialdad entre parejas, ¿ya? También se puede hacer una vejación. Divorcios, qué sé yo, en el tiempo de cuando tuvimos pandemia, hubieron muchas personas que vivieron vejaciones de por medio, donde, por ejemplo, habían situaciones donde habían divorcios, habían cosas que venían de la nada, ¿no? Empezaban a discutir de la nada. Entonces, ¿por qué discuto? No, porque era una vejación también externa. Hay situaciones también donde vienen vejaciones donde hay personas que las despiden normalmente de los trabajos, y no es porque sean malas. No porque no hagan mal su trabajo. Empiezan a trabajar y les va mal. Vuelven a trabajar, les va mal. Y así empiezan vejaciones, ¿ya? Y también tienen también un fracaso también constantemente en negocios, por ejemplo, ¿ya? Que ha sucedido también que esas vejaciones se tienden a lanzar o se tienden a tirar. ¿Para qué? Para que la persona venga y le vaya mal. Casi siempre asociado directamente con brujería. Entonces hay que también entender que esas perturbaciones que se viven son asociadas directamente contra la persona. No es una posesión, vuelvo a insistir, pero es una acción extraordinaria. Mira. ¿Te parece? Sí. ¿Vamos a una pausa? Sí, y seguimos. Muy bien. ¿Seguimos, cierto? Sí. Nada es imposible para Dios. Muy bien. Y estamos con varias acciones, ¿cierto? Sí. Extraordinarias. Sí. Y estábamos conversando un poco sobre cuáles eran las acciones extraordinarias, que entiendo y comprendo que la mayoría de la gente la que cree o la que conoce es la posesión, pero hay otras que están asociadas también con acciones extraordinarias. Ya. ¿Qué se te viene a ti cuando yo te diga una obsesión demoníaca o una obsesión diabólica? Tipo alguna persona que directamente se obsesiona con otra, ¿o no? No necesariamente, no. La obsesión diabólica, según una acción extraordinaria, como lo estábamos conversando, está asociado directamente sobre la esfera psíquica. Hay un ámbito donde muchas veces el demonio te puede mostrar ciertas imágenes. Ciertas imágenes, te presenta ciertas palabras, ciertas, por ejemplo, acciones que están fuera de tu voluntad. Sí. Y esas imágenes te vienen como flash. Ya, no sé si alguna vez lo has vivido. Yo sí lo vivo. Y cuando tú tienes una obsesión y te pasa una obsesión diabólica, que literalmente es un acto que no es voluntario, te genera de verdad un pensamiento que no es lo lógico, que no es lo correcto. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene ya y que sufre de esto con un pensamiento, por ejemplo, blasfemo, ¿ya? No sé, pues pensamientos malvados,
algo que está totalmente fuera de causa, no sé, algo que es totalmente absurdo. No sé, como que a ti se te ocurriera, es que voy a matar a mis hijas. ¿Me explico? Claro, claro. Eso puede ser una obsesión diabólica. Víctima, por ejemplo, de acciones donde las personas le empiezan a salir imágenes y más encima les genera después ciertas situaciones. Por ejemplo, hay gente que les genera situaciones como depresión, que tú vas a estar mal, que te van a despedir, entonces te empiezan a ver en las imágenes de cómo te despiden, qué sé yo, la persona se empieza como a deprimir, qué sé yo, y empieza una desesperación. Yo conozco una persona que me contaba hace unos años atrás que su desesperación de por medio era tanta, que literalmente no dormía. O sea, no dormía porque se iba a dormir muy tranquilamente, qué sé yo, empezaba, llegaba al sueño, cerraba los ojos, empezaba a dormir, dormía unos minutos y pum, despertaba nuevamente. Despertaba y empezaba. Claro, que se dice como, tiene insomnio. Tiene insomnio, entonces empezaba la obsesión. Y la obsesión diabólica era, oye, van a fallecer tus hijos, van a fallecer tu familia, vas a estar mal, te va a pasar todo mal. No dormía, 5 de la mañana. No tenían un sueño tranquilo. Claro, 5 o 6 de la mañana, ya tenía que llegar a despertar, ¿cierto? Y le daba el sueño. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque hay mucha gente que está viviendo hoy día de obsesiones diabólicas. Hay personas que tienen depresión. Sí, es que si tú lo dices así, claro, hay mucha. Incluso hay gente que le da, o sea, los profesionales le dan respuesta como ansiedad. Claro, tú puedes decir, o la típica que te dicen los psicólogos, yo no sé si, bueno, yo sé que de la Fundación Ibero Psicólogos ya, y eso normalmente siempre se enojan conmigo, pero es la respuesta más ridícula que puede existir. La que te dicen, no piensen en eso. Entonces yo le digo, pero ¿cómo no voy a pensar en eso? Si al fin y al cabo esos pensamientos se me vienen a la mente. Claro, porque son obsesiones diabólicas y que hay que extirparlas y sacarlas. Y para poder sacarlas hay que hacer un trabajo de por medio. No un trabajo, voy a hablar en el ámbito como de hacer la gente que cree hoy día que los trabajos están asociados con brujería, ¿no? Un trabajo personal, donde tiene que haber una vida espiritual potente, donde tiene que haber una vida de oración importante y también tiene que haber un trabajo asociado donde dejo las cosas en las manos de Dios. Es un trabajo de confianza. Entonces tengo que dejarle todo al Señor y ya, mira, aquí está todo. Te pongo el caso, hoy día hay muchas personas que están sufriendo de depresiones, pero con pensamientos suicidas, obsesión diabólica. Yo he conocido y conocido varias personas que me han dicho, yo literalmente he sentido que me habla alguien y me dice, mátate, porque no te necesita nadie. Sí. Ya, ¿para qué vives? No existes. Sí. Entonces, muchas personas. Mucha gente, y esas son obsesiones diabólicas. Y lo que va pasando con la obsesión diabólica es que los lleva a un momento donde ellos no se dan cuenta que, por ejemplo, esa misma voz suicida que te decía, los lleva a un momento de tomar decisiones que no son la correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlos de eso. Por eso que normalmente cuando van normalmente a los psicólogos, nosotros que trabajamos mucho con psicólogos, con psiquiatras en toda la fundación, entendemos que muchas veces la única cosa que hace el psicólogo y el psiquiatra que es entregarte fármacos. Y no digo que no tengas que tomarlos, ¿ya? Digo que lo que pueden hacer es ellos fármacos. Claro, que está dentro de su... Pero no los sana. Yo no he visto ninguna persona que se sane después de los fármacos que le dan. Sí. Ninguna. Entonces me pueden decir, no, pero es que tú no has visto. Sí, ciertamente, pero estoy dando mi opinión. Una opinión que literalmente es algo complejo hoy día. Por eso es que la obsesión diabólica hay que sacarla. ¿Y cómo se extirpa? También en el ámbito espiritual. Hay que hacer un acto espiritual importante. Entonces, no podemos dejar la esfera espiritual de lado. Tenemos la esfera física, ¿cierto? Con los fármacos, la esfera mental, que a través del ámbito psicológico, pero tenemos que tener la esfera espiritual que tiene que estar asociado directamente con un acto de amor hacia Cristo, donde haya adoración al Santísimo, donde haya confesión, donde haya misa constante, es decir, para que vaya soltando esto. ¿Ya? Entonces hay que entender que las obsesiones diabólicas son de verdad más comunes hoy día de lo que uno cree. ¿Ya? Existe otra cosa que se llama las infestaciones personales. ¿Qué piensas tú que es? No sé, se te viene a la mente, ¿no? No me ocurre nada. Pero antes traté de hablar lo que era obsesión y no estuve ni cerca, así que... No, pero la idea era esa, ponerte en jaque para conversar. Las infestaciones personales están asociadas directamente con personas que han sufrido maleficios o brujería. ¿Ya? Hay personas que tienen perturbaciones, ¿ya? Por ejemplo, de ciertas cosas que pasan en las casas. Y es más real de lo que uno más real, puede ver. Muy más real. La gente como no cree. Claro.
deja pasar el tiempo porque cree que es como mala suerte. Claro, yo te puedo decir que yo hace más de 20 años atrás llegó un instante donde hubo un cambio en mi vida, y cuando hubo un cambio en mi vida es por esto, porque yo también me pasaba lo mismo que le pasaba a mucha gente. No cree poco, no, que mira que le tiraron una cosa, que hicieron esto malo. Yo te puedo poner ejemplos claros que los he visto. Por ejemplo, situaciones donde en las casas tiran, no sé, por ejemplo, aceite. No sé si has visto que marcan con un aceite. Ya, tú dices, ¿por qué marcar con aceite? No, está manchada nomás. No, muchas veces se le tira alguna cosa a la familia. Hay animales también que yo he visto que lo han amarrado. Por ejemplo, animales como sapos que los amarran con alambre púa y después se encuentran dentro de la casa. O ratones también amarrados por alambre púa y también se encuentran dentro de la casa. Nosotros hemos visto y también hemos encontrado en algunos lugares cosas, por ejemplo, no sé, pues como tierra en lugares como el entretecho, pero tierra, estoy hablando como un montón de tierra, como tierra de cementerio. A otras partes, por ejemplo, que viene, se han encontrado excremento, por ejemplo, en algunos lugares puntuales. Pero te vayas a dar cuenta de que existen muchas cosas de que de alguna otra forma pueden denotar que están haciendo una brujería en ese lugar. Claro. ¿Qué pasa? Esa brujería puede generar una infestación personal, la cual de alguna otra forma también puede generar una perturbación en ese espacio. Una perturbación física, por ejemplo, como espíritus que aparezcan, ¿ya? Hay lugares explícitamente donde hay mucha bulla, es decir, hay lugares donde se sienten sonidos y claro, ciertamente la gente dice sí, pero es que la dilatación de la madera, sí, pero no, estoy hablando de sonidos reales, gente caminando, gente que golpea o bota las cucharas. Yo lo he vivido, por eso que lo estoy diciendo, algo que es algo que uno puede haber pasado en su momento. Y en ese escenario hay que tener claridad de que esos espacios que tienen brujería o que tienen maleficio, muchas veces pasa de que las personas tienen estas perturbaciones y después también generan dificultades en las personas. Por ejemplo, como a través de, no sé, por algunas les cuesta hasta orar. ¿Ya? He conocido personas que les cuesta orar, gente que no puede entrar a una iglesia, por ejemplo. O gente que de alguna otra forma tiene repulsión o náusea cuando tú empiezas una oración. Les dan ganas de vomitar, entonces... Porque hace muy poquito me pasó con una persona que trajo algunas cosas de por medio porque había estado en estas sesiones medias espiritistas y venía muy mal, venía enferma la persona, enferma. Entonces me empezó a contar, me dijo, pucha Cristian, mira, yo estuve en esto, yo pensé que era otra cosa y empecé en esta sesión espiritista, pero llegó un momento donde nos ataron a todos, qué sé yo, después tuvimos el asunto puntual donde nos vendieron algunas cosas que teníamos que tener y después yo hice todo lo que me dijo. Entonces después de una forma consciente no sé por qué lo seguía haciendo. Claro. A pesar de que decía esto es malo, era como que seguía haciéndolo. Entonces me planteó algo, me dijo, incluso hasta me dieron un aceite, me dijo, que yo lo echaba en la comida y tenía que comerlo, qué sé yo. Y yo me lo eché. Y te digo algo, de ese día estoy enfermo en el estómago. Enfermo el estómago, y está enfermo el estómago, qué sé yo. Bueno, cuento corto, yo pude venir y conversar con la persona, dar un poquito de calma. Gracias a Dios había sido hace muy poco. Le di unos sacramentales que gracias a Dios tenía acá cerca. Le di esos sacramentales y dije, bueno, cualquier cosa tenemos que hablar igual con el sacerdote para que pueda venir y ver, pero vamos a ver cómo va funcionando esto. Esto pasó hace muy poco y cuando pasa esta situación, la persona después lo que hace por medio, empieza a tomar esto y ya, por ejemplo, la persona me contó que explícitamente ya había vomitado algo. Eso es muy normal. Ya cuando tú comes algo o cuando ingieres alguna cosa que explícitamente está dañada o que está endemoniada o está maldecida, explícitamente hay que expulsarla. Y la forma de expulsarla es por vómito, a través de a lo mejor de indigestión, a través de algún acto particular, a lo mejor como, no sé, las personas, por ejemplo, empiezan a exudar. Ya eso también puede pasar, gente que le da fiebre, ya, pero hay que soltar esto. Soltarlo, y para soltarlo tiene que pasar esto. Y esta persona ciertamente había hecho todo el rito, porque después que le pusieron el nudo había hecho todos los demás ritos y dijo, y yo seguía haciéndolo y no sabía por qué. No le encontraba justificación. Porque un maleficio o una brujería pasa eso. Te induce. ¿Ya? ¿Te induce a qué? A seguir haciendo exactamente. Claro. ¿Ya? Entonces, para saber que las infestaciones personales son más comunes de lo que parece. Ahí parece una imagen donde están haciendo un rito que literalmente se ha vuelto muy común. ¿Ya? Muy común, y cree la gente que es un juego y que no se dan cuenta que están jugando con el diablo. ¿Vamos a una pausa? Sí, ¿ya? Y seguimos. Súper.
de vuelta. Nuevamente, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios, ¿cierto? Y estamos hablando sobre la acción extraordinaria del demonio, ¿ya? Que así este programa un poco cuenta también de qué cosas puede hacer el diablo y qué está haciendo en el transcurso también de la humanidad y qué está haciendo también fuertemente en este tiempo. Y hay una acción que es la que conversamos ya desde el inicio, que está asociado con la posesión, ¿ya? Que esa es la acción más compleja y la más potente que puede hacer, la más grave que podría hacer el demonio, ¿ya? Esta acción se da cuando Satanás explícitamente se apropia del cuerpo, y es muy importante eso, del cuerpo de la persona y nunca el alma. Dejo claro eso porque las personas normalmente creen que en este escenario también se apropió el alma, y eso no es así. Y lo hace actuar como quiere. Muchas veces pasa cuando la persona tiene posesiones, tiene ciertas situaciones o ciertas características. Y eso es bueno que la gente las note de por medio. Por ejemplo, una persona o en ciertas circunstancias de persona tiene fuerza sobrehumana. Sansonimia, herculimia, yo la he escuchado de varias formas que la nombran. Una fuerza sobrehumana, estamos hablando literalmente de algo que fuera de lo humano. Por ejemplo, niños pequeños de 4 o 5 años, donde 4 o 5 personas quieren sostenerlo, no lo pueden sostener. Eso no es lógico. Un niño que pesa 20 kilos, ¿me explico? Si no podrían sostenerlo. O sea, es algo que no es propio de su complexión, vamos a decir. ¿Ya? Hay otras cosas, por ejemplo, como moverse de forma extraña. También tienden a tener movimientos de forma extraña que tú podrías decir, no sé, la persona tiene una hiperlaxitud del cuerpo, ¿ya? Entonces también eso podría ser algo diferente. También tenemos, por ejemplo, realizan acciones desconocidas como, por ejemplo, no sé, pues, bailar, recitar poesía, qué sé yo, cosas que normalmente no harían. No sé, lo mismo que te planteaba de un niño pequeño, por ejemplo, que tiene la opción explícita de recitar un poema, qué sé yo, elaborado, donde nunca nadie se lo ha enseñado, algo como extraño de por medio. Ahí parece una de las cosas que también podría ser como... Que es muy evidente. Que es la levitación. Se ha sabido explícitamente que ciertos demonios, grandes demonios, ya, por ejemplo Lucifer, qué sé yo, Mamón, viene en posesiones de por medio, han logrado hacer que las personas leviten. ¿Ya? Es extraño, ciertamente. ¿Ya? Es muy extraño, pero sí es posible. ¿Ya? Por ejemplo, también hablan lenguas desconocidas o lenguas que son muertas, que ya no existen. ¿Ya? Eso es un poquito, vamos a decir, de una forma también más común. Se ha visto que personas han hablado, por ejemplo, en arameo, en hebreo, qué sé yo, en latín. Niños pequeños hablando en latín. Perfecto latín. ¿Ya? Entonces nadie en la familia le ha enseñado esto y lo habla. Entonces ahí uno sabe de por medio que puede ser una de las formas extraordinarias que se manifiesta el demonio. Y también puede, por ejemplo, cambiar la voz. Ya muchas veces pasa de que hay personas que cambian la voz. No sé, pues tiene una voz, un hombre, tiene voz de hombre y sale su voz femenina. Pero aparte de eso, aparece más de una voz al mismo tiempo. 2, 3, 4 voces al mismo tiempo. Que en este caso físicamente no podría ser. Y lo que hace es que también es una forma también de demostrarse el diablo. Y también, por ejemplo, sufrir ciertas transformaciones o deformaciones del rostro. ¿Ya? Nosotros habíamos mostrado un poco a Annalise Mitchell, le mostramos un poco las deformaciones que tenía, ¿ya? Y también deforman partes del cuerpo. Hay gente que por ejemplo, se luxa ciertas partes del cuerpo y no siente ningún dolor, ¿ya? Se desencaja, por ejemplo, la mandíbula o se desencaja un brazo, ¿ya? Es decir, eso lo ha hecho el demonio y lo hace normalmente. ¿Ya? También, por ejemplo, hay otras manifestaciones como conocimiento oculto de objetos. ¿Ya? Tienden a adivinar cosas que no podría saberse. ¿Ya? Entonces también es algo que podría venir a ser. Las personas que se como autoflagelan, se autodañan, se ingieren lesiones. Por ejemplo, podría ser una acción extraordinaria asociada con una posesión porque hay personas que no saben que te están haciendo eso. Ah, perfecto. ¿Ya? No hay conciencia. No hay conciencia. Hay gente que viene y el demonio quiere que se autolastime y claro, y ciertamente se genera esto. Hay otras interacciones también de por medio de que, bueno, la gente que se hace estas heridas en los brazos, también podríamos hablar de esta acción que hablamos hace un rato atrás de obsesiones diabólicas, ¿ya? Que el demonio te pone una idea que tienes que hacer, ¿ya?
Claro, que te induce algo, ¿ya? Que te induce algo puntual, ¿ya? Hay otra cosa puntual que también hace y que pasa mucho, es revela los pecados desconocidos, ¿ya? Claro. Normalmente, por eso es que es importante que los sacerdotes estén muy bien preparados y las personas que estén apoyando también estén muy bien preparados, Sí, digo habías lo comentado, espiritual, porque te va a mostrar tus pecados desconocidos y te va a mostrar y te los va a decir. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y aquí quiero decirte algo puntual, y eso también queremos decirse a la gente en las casas. ¿Tú qué crees de por medio? ¿La persona tiene que empezar en un diálogo con el demonio, sí o no? ¿Qué crees tú? ¿Tiene que conversar con él cuando le dice un pecado? ¿Tiene que decirle, no, yo no, esto no es así? Esto Yo no creo es que forma? no. Jamás. No, yo creo que no. Jamás. No puede empezar un diálogo, porque si empieza un diálogo, el diablo lo va a embaucar. Sí, po. Lo va a embaucar. Si tú dices, no, es que mira... Como que lo quiere atrapar, po. Lo atrapa. Lo atrapa por algo muy simple, porque, bueno, Eva, dice Anna Katarina Emmerich, que en su momento, cuando estaba en el paraíso, tiene diálogo constante con la serpiente. Eso fue el primer error de Eva. Empezar a tener diálogo. Sí. Tú no puedes hablar con el diablo. Si hablas con el diablo, literalmente lo que te va a pasar es que te va a engañar. Claro. Te va a engañar. Entonces te va a engañar y te va a decir algo que es mentira, y vas a empezar a caer en eso y vas a pisar el palito. Sí. Entonces es muy importante de que los sacerdotes o las personas que estén apoyando jamás dialogan con el diablo. Es decir, lo que hacen es darle órdenes de por medio, hacen oraciones de por medio, pero solo el sacerdote, ¿ya? Solo el sacerdote lo hace, y los que están acompañando rezan. Sí. Normalmente rezan el rosario, ¿ya? O rezan explícitamente todo el rato, porque es la forma de acompañar en ese escenario, ¿ya? Y aparte de eso, como decía, también se pueden emitir ciertos, por ejemplo, sonidos de animales, ¿ya? Muchas veces aúllan, graznan, qué sé yo, barritan, todo lo que de alguna otra forma puede ser un sonido de animal. Normalmente aullidos es lo que más se escucha, ¿ya? Y aparte, no sé, pues acciones un poquito más extraordinarias son como caminar entre paredes, por el techo. Eso también pasa. Un poco habitual, pero sí pasa, ¿ya? Y aparte de vomitar objetos extraños, nosotros hablamos de por medio explícitamente de que se vomitan objetos extraños porque se tiende a botar explícitamente también lo que de alguna otra forma dañó, ¿ya? Hay gente que está atada por ciertas cosas, por ejemplo, no sé, alguna cadena o alguna comida o alguna cosa, y se vomita. Y esas también tienden a vomitar en ese escenario. ¿Ya? Entonces hay posesiones, de verdad, la acción extraordinaria, podríamos contar muchas más, pero estamos hablando algunas de por medio. Yo creo que la mayoría de la gente que nos va a estar viendo todavía va a seguir con un grado de incredulidad, porque es difícil creerlo. Lógico. Cuando tengamos el programa de brujería, que hay un sacerdote que hizo un libro muy bueno de brujería, que vamos a tratar de tomar algunas cosas de ahí y otras de otro lado, vamos a tratar de hablar explícitamente de cómo contrarrestar la brujería. Claro. Porque hoy día es más común de lo que creen. ¿Ya? ¿Vamos a una pausa? Sí, vamos. Súper. Seguimos entonces, ¿cierto? Nada es imposible para Dios. Por su canal que tenemos hoy día, que se llama el canal de Pater Nostrum, ¿cierto? Y también a través de Parusia FM. ¿Ya? Y estábamos hablando con varias cosas, ¿cierto? Sobre la acción extraordinaria del diablo, ¿cierto? Cómo podíamos detectar. Con harto detalle, en realidad. Exacto, con harto detalle. ¿Cómo podía ser? Pero tenemos algunas otras cosas también que son acciones extraordinarias. Hay una cosa que se llama las sujeciones. ¿Sabes lo que es una sujeción? ¿Se te ocurre? Cuando uno intenta negociar con alguien, hace un pacto, alguna cosa así. Ahí va por ese lado. Cuando hay una sujeción, es un acto puntual o que se realiza un pacto con el diablo. ¿Estamos? Ya. Una forma explícita o implícita, pero es una forma de pacto con. Directo. Hay muchos personas que son de la farándula que han hecho pacto con el diablo. ¿Ya? Y bueno, uno muchas veces no lo sabe, pero hay personas que hoy día actualmente están en la fama, ¿cierto? Están en el ápice de toda la fama por pacto con el diablo. Y tú lo vas a notar porque el demonio les va a pedir ciertas cosas. Por ejemplo, yo no sé si ahí en Cristóbal después nos puede ayudar con algunas imágenes de algunas personas que hacen ritos satánicos. Madonna, por ejemplo, ha hecho ritos satánicos en su concierto.
Madonna. También hay otra persona que es norteamericana, que ahora no me recuerdo el nombre, que se llama... que es muy famosa, se me fue el nombre por medio en este momento, pero también hace ritos satánicos en su ¿cómo se llama? En sus presentaciones. Entonces también hay que entender de por medio, bueno, ahí aparecen las imágenes, gracias Cristóbal, donde hay personas puntuales que han hecho ritos satánicos. Incluso se habla también de que estos ritos satánicos buscan el método de adorar al demonio y para que otros también lo adoren. ¿Ya? Bad Bunny, por ejemplo, también se dice que hacía ritos satánicos. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente, yo no quiero nombrarlo todos porque en realidad son varios, pero hay personas que literalmente están haciendo esto y lo hacen abiertamente. ¿Ya? Claro. Y hay otra cosa, entonces, como vuelvo a insistir, que son sujeciones. ¿Por qué? Porque es un pacto y el diablo siempre les va a pedir algo. Siempre les pide algo. Entonces, les da tiempo. Por ejemplo, en el caso de los Beatles, dice que también había un rito o un pacto satánico de los Beatles, ¿ya? En este caso, del vocalista de los Beatles. ¿Yeah? Y dice que tenía un pacto que era por 20 años. ¿Ya? Que obviamente viene, bueno, él muere trágicamente, claro, sí, qué sé yo, asesinado, pero teniendo también claridad que ese rito o ese acto tiene también un tiempo, tiene una temporalidad. Y es muy importante que el demonio, claro, pide algo como una forma explícita, pero lo que te da el demonio es las cosas del mundo. Sí, fíjate que dinero, ahí aparece una burla directa de Madonna hacia la Virgen. Y tú te preguntas, ¿por qué esa obsesión de Madonna con la Virgen? Esa obsesión de Madonna con Jesús. ¿Por qué? Es porque obviamente el diablo se trata de burlar de Dios. Se trata. No puede, pero se trata. Exacto. Utiliza todos estos monos que están ahí de por medio, que lamentablemente vienen y hacen mofa del Señor Jesús. ¿Ya? Esto pasó, por ejemplo, en lo que sucedió hace muy poquito en los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Donde en el Juego Olímpico, claro, se mofan de Jesucristo, se mofan a través de la última cena, y se mofan. Sí, ese fue algo muy bonito. No lo vi explícitamente, pero me contaron y fue como... Fue algo muy bonito, fue algo artístico. ¿Todavía mentira, eso pasa en 2024? Por eso es mentira. Y esto fue una manifestación directa del demonio. Y te puedo decir más que hubieron signos masónicos donde explícitamente también mostraban qué venía después. Ya, entonces la gente puede en algún momento tener un programa donde se habla particularmente de eso. Yeah. Y hay otra cosa que se llaman las infestaciones ambientales. Ahí aparecen otras imágenes de por medio que nos dan de apoyo. Infestaciones ambientales es explícitamente cuando se han realizado misas negras, brujerías en casa, contra animales, por ejemplo, objetos. Estas infestaciones ambientales están ubicadas normalmente en las casas, en los lugares. Yeah. Hay ciertos objetos de por medio que están maldecidos. Entonces uno los lleva a la casa y empiezan a pasar todas estas cosas. Entonces hay que retirar el objeto. Y aquí te voy a decir, la gente normalmente lo que pasa es que cuando detecta algo malo en espejo, en objeto o cosas de ese tipo, lo que hace es los pesca y los bota. Y eso no está bien. No tiene que botarlo. Lo que tiene que hacer es ir hacia un sacerdote, ¿cierto? Una persona que sepa sobre este tema, claro, que no sea el chamán, no sea el brujo, no sea no sé cualquiera, sino que sea alguien instaurado por la Iglesia Católica y que haga un rito particular para la destrucción de ese objeto. Impactante. Destrucción de ese objeto, claro. ¿Para qué? Para romper la cadena. La cadena. ¿Ya? Claro. Porque literalmente el objeto probablemente tiene esta infestación ambiental, pero también va a dañar a otros. ¿Estamos? Sí, estamos. Se nos pasó bastante rápido el tiempo, ¿cierto? Muy interesante, además. Exactamente. Bueno, ahí aparecen algunas imágenes de por medio sobre esto y lo importante es decirle a la gente que cuando tenga que buscar ayuda, por favor, que pida ayuda en la Iglesia Católica. No vaya a secta, no vaya a otros lugares porque literalmente no saben. Yo he conocido mucho. Y ojalá sacerdotes que sepan del tema, ¿verdad? Justamente, y he conocido mucha gente que va a ubicarse con personas que le hacen limpiezas, que le hacen sanaciones, que hacen cualquier tontera y lamentablemente se están dañando más de lo que creen. Así que vamos a decirle a la gente eso. Sí. Y si alguno de ustedes que a lo mejor viene, está cerca de alguna de nuestros centros a lo largo de Chile, necesite algo, algún sacramental, algo de esa forma, nosotros se los podemos pasar también, que son instaurados también por la Iglesia Católica y están bendecidos también por un sacerdote como Dios manda.
¿Estamos? Sí. Vamos a hacer entonces la oración final, ¿cierto? Para poder sobre todo venir y pedir a Dios Todopoderoso que nos proteja, que nos cuide y sobre todo también que aparte de nosotros las tentaciones, porque las tentaciones nos pueden también hacer creer que todo está mal, que todo no va a funcionar y al contrario de lo que nosotros creemos, el Señor nos va a proteger. Y el ángel de la guarda que está a nuestro lado, Él siempre nos va a proteger. Por eso hay que pedirle siempre a nuestro ángel de la guarda. Decimos juntos en esta tarde. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde. Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien.